I almost use this as a mic. All right, ready? And here we go. Mi nome è Andreina Morillo, imita secretaria di Rede Arubiano di Prensa Profesional, RAP. Agora nós temos de duas edições de Caribbean Journalism Seminar. Nós começamos ano passado e essa aqui está de nós de duas edições. Hola, mi nombre es Rosario Marina, yo soy de Argentina y vengo a hablar sobre fact-checking que hacemos en Chequeado, que es una organización de fact-checking en Argentina. Explotó mucho en la pandemia sobre temas de salud, pero en realidad se hace fact-checking sobre un montón de temas. Nos concentramos más en contenido que se hace viral en redes sociales y que es falso. A veces es contenido, imágenes que son falsas, algunas creadas con inteligencia artificial, ahora desde el último año sobre todo, y después videos que están fuera de contexto o también frases de políticos que pueden ser falsas o engañosas. ¿Qué tan importante es tu trabajo hoy en día? Yo creo que muy importante porque consumimos mucho, estamos mucho tiempo en redes sociales, creo que todo el mundo pasa eso en distintas redes sociales y nos cruzamos con muchas cosas que son falsas y las terminamos creyendo y eso a veces afecta distintos aspectos de nuestra vida o también del país. Hi, my name is Vincent Smit, SMIT. I'm the editor-in-chief of 1 Almere, a local newsroom in the Netherlands. My talk will be about public engagement in local newsrooms. It's a subject that's really dear to my heart. In Almere, we are a local newsroom with about 14 journalists. We have a really nice office, but I say, we are in the office, we need to go out. The city, the people are outside. How do we find the people? So we did different kind of projects that we use to find news with our residents. They're not journalists, we are, but we let them help us make our news. Mijn naam is Paul Elens, met de directeur na Cybersecurity Center of Excellence. Met de papel die cybersecurity, pues es un tópico hopi relevante y es un tópico hopi amplio, ¿no? Dus information security, também está para a integridade de informação, que é a verdade, que no sistema na novo de AI que pode generar coisas para nós e eigenlijk é trustworthiness de full ecosystem de informação. E agora está top com cybersecurity como topic está echt importante para si. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de 10 años? Porque ahora la inteligencia artificial es un poco básica, pero está avanzando muy rápido. ¿Qué es lo que ustedes ven o miran y qué podemos hacer para avanzar? Es un desafío, es el próximo desafío, el de la inteligencia artificial, porque trabajamos mucho con eso, con verificar cosas que están hechas con inteligencia artificial. Creo que va a ser cada vez más difícil, pero también depende bastante de las compañías que hacen inteligencia artificial, de hacerlo responsablemente y que uno pueda saber qué es lo que está hecho con IA y qué no. By using community-based journalism, for example, our opinion panel, we see that the community is really involved in our journalism. For example, in that panel, in the first one, we had over 1,000 respondents who told us about how they see the garbage problems in the city. Of those 1,000, 500 said, okay, you can ask me each month to give my opinion about this. And one single opinion doesn't make a news story, but if you take 1,000 opinions and ask them like questions about how do you feel about this, you can make news from that. No, creo que es muy importante que todos tengamos como una conciencia crítica sobre lo que consumimos, las noticias, la información y que nos preguntemos siempre si lo que estamos viendo refuerza nuestros prejuicios y si es así, entonces hay que verificar de dónde viene, si eso es cierto, hacerle preguntas al contenido que vemos. El seminario no está haciendo en inglés, so nos que live streaming y mandele a nuestros colegas en Caribe, ahora inglés, ahora hay idioma puente que nos puede usar ahora hay. Pero si te preguntas siempre para hacer el papiamento, en cualquier idioma. Na Aruba nós temos imprensa que está hobby dividir e nós quer quebrar esse. A nós quer para a prensa também se unir, a nós quer para turta aqui não está para sobra gente não assim acaba, então não tem nada de assim mais, para sobra sempre inovação está presente e a nós tem que vai com ele. E hora aí a nos meta está para sempre sim mais, para sobra o tópico de prensa sempre tem algo novo e esse está o que a nós está crescendo em seminário aqui cada ano nos quer 13
oradora internacional o oradora local por ayudarnos con esa aquí para nos portar más bambisa en línea con lo que está innovación de prensa. Informação, educação e tour classe de Move Show. Exato da Chispa Informar. Presenta pa Auemeinta e diferencia de notícia.